Buen día, soy Lisbeth Moctezuma Sevilla del grupo 505. A continuación presentaré mi actividad integradora. En esta abarco los tres temas vistos durante esta unidad. El primer tema es Introducción a la historia del pensamiento económico. Estos pensamientos se dan a partir de los modos de producción. Estos claramente van cambiando conforme el tiempo, siendo estos modos el primero el modo primitivo. En este no se preocupaban por lo que se producía o en vender, sino solamente en recolectar y obtener solamente lo necesario. Siendo este un modo muy simple y siendo aquí que todavía no existían las clases sociales. Después tenemos lo que es el modo asiático. En este un pueblo sometía a otro, existiendo con ello ahora sí lo que son las clases sociales. Después, debido a que un pueblo sometía a otro, se da lo que es el esclavismo. En esto los esclavos llevaban acciones que requerían realmente de mucho esfuerzo, sin ninguna paga. Después de esto tenemos lo que es el feudalismo. Esto se da debido a que los esclavos estaban realmente inconformes con el trato que recibían. En esto se llega a un acuerdo en el que se les prestan un tramo de tierras a cambio de que estos den los bienes producidos en esa tierra o bien un precio monetario. Después tenemos lo que es el capitalismo. Este es un premonopolio comenzando con la idea del libre comercio, decidiendo cómo vender sus productos y qué precio le deben de dar a este. Después tenemos lo que es el imperialismo, siendo este ahora sí un monopolio por completo. Y por último tenemos lo que es el socialismo. Tema número 2. Las corrientes del pensamiento económico. En esta tenemos lo que es primero los antecedentes, que están divididos en tres partes importantes, los cuales son la comunidad primitiva, que en este el proceso económico es muy simple, siendo que solamente obtenían lo necesario de la naturaleza. Tenemos también lo que es Grecia y Roma. En esta el esclavismo se ha vuelto parte esencial de sus culturas y el pensamiento económico evoluciona y se va desarrollando para obtener nuevas ideas de la producción. Después tenemos lo que es la Edad Media. En esta etapa los mayores pensadores estaban ligados con la iglesia, teniendo lo que se destacó que fue el derecho canónico, siendo un conjunto de normas religiosas. Después de los antecedentes tenemos lo que es el mercantilismo. Esta es una doctrina nacionalista en el que el Estado juega un papel importante para la dirección y realización de lo que es la política económica. También se concede mucha importancia a los metales preciosos. Después del mercantilismo tenemos lo que fueron los fundadores de la economía política. En este en esta se representa una transición entre lo que es el mercantilismo y la economía clásica, teniendo el mayor pensador y el fundador de esta economía política, que fue William Petty, teniendo una de sus aportaciones más importantes, que fue lo que es la ley del salario, la teoría de valor del trabajo, entre muchas otras más. Tenemos también lo que fueron los fisócratas. En esta la agricultura juega un papel muy importante y nos dice que solamente que es la única actividad que realmente eh, da un producto. En esto también se hace llamar lo que fue el producto net, que solamente era producido por la agricultura. Tenemos lo que fueron también los clásicos. En esta la principal característica fue su investigación económica científica, en la que se buscaba dar una idea general del comportamiento de la economía. Uno de sus principales representantes fue Adam Smith, junto con Thomas Robert Malthus. Em, Tenemos lo que fue el marxismo. Esta doctrina se empieza a desarrollar alrededor del siglo XIX. Se centra en el estudio críticamente de la sociedad capitalista.
Tenemos lo que es los neoclásicos. En estas se establecen diferencias entre la economía pura, es decir, la teoría, y la economía aplicada, o sea, cómo lograr llevar un equilibrio. Uno de sus principales pensadores fue Heinrich Gossen. Sus aportaciones más destacadas fueron la teoría de formación de precios, que es lo que fue la oferta y demanda que hoy en día conocemos, la teoría del equilibrio económico, la teoría del bienestar, entre otras. Tenemos también lo que fueron las ideas de Keynes, perdón, Keynes. Esta se da cuando este pensador, Keynes, trata de explicar el comportamiento de la economía refutando el concepto de la mano invisible que expresó anteriormente Adam Smith. Esta es una teoría macroeconómica que pretende explicar los determinantes volúmenes de empleo. Su teoría también más importante fue su teoría de interés, que está basada en la preferencia de liquidez. Tenemos por otro lado lo que fueron los estructuralistas. Esto se les nombra así principalmente a los economistas latinoamericanos que trataban de explicar por qué se daba este desabasto, por así decirlo, y nos decían que era a causa del funcionamiento del sistema económico de aquí de Latinoamérica. Tenemos lo que fue el neoliberalismo. En esta doctrina principalmente no se confiaba en que el Estado interviniera en la economía, sino más bien en un buen funcionamiento del mercado. En esta se daba lo que era la igualdad de oportunidades entre ciudadanos, pero sin que estos tuvieran un inicio igual. División histórica del desarrollo del pensamiento económico. Como primer escuela tenemos lo que fue el mercantilismo. En esta se incrementó notablemente el comercio internacional y el valor residía en los metales preciosos como lo eran el oro y la plata. Debido a esto se hizo lo que fue el monopolio de exportación, el problema de los cambios y su derivación y la balanza comercial. Si bien se minimizó lo que fue la importación de bienes, cuando este era muy indispensable se hacía a cambio de otros bienes, más no a un equivalente en oro. Tenemos lo que fue también la escuela fisócrata. Esta escuela sostiene que el derecho natural de un hombre consiste en que disfrute de su trabajo, además de que los gobiernos no deben de interferir en los asuntos económicos. También esta nos decía que el sector agrícola era el que genuinamente producía a la economía, diciéndonos además que el valor de la riqueza de una nación no residía de la cantidad de oro o plata que tuviera, sino más bien de la capacidad de producción que ésta tuviera. Tenemos lo que fue la mano invisible, que esta esboza una caracterización del modelo en el que funcionan los mercados. Esta no solo asigna las tareas, sino que dirige a las personas a su elección de ocupación y hace que se tenga en cuenta las necesidades de la sociedad. El mercado regula cuáles son las mercancías que se deben de producir y cuál será la cantidad de estos bienes que se deben de producir. La escuela clásica. Los elementos esenciales de esta escuela fueron la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa personal y el control individual de la empresa. Esta escuela defendía a los hombres de negocio y sobreponía al sector privado sobre el sector público. La economía marginalista. Esta escuela hizo notables contribuciones a la teoría económica en cuanto a sistematización y formalización. Sus aportes más importantes fueron la tipificación de los bienes, el valor, investigación del equilibrio y análisis y la distribución de bienes, entre otros.